This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Residentes de Labuan beneficia na medical mission di Catchua. Catchua ya habla el visitada del un oficial na un lugar, hindi lang durante el kampanya. Novena na Fortaleza del Pilar ya comensaya. Ciudad el experiencia mal tiempo hasta na otro semana. Presyo del carne, puerco y manok iabaha un semana antes el Fiesta Pilar. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Necha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Residente de Labuan beneficia ng medical mission del congresista Catchua. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya beneficial mga residentes de Labuan na libre medical outreach del congresista del Distrito 1 Catchua del Sabado, Oktubre 4. Incluido na mga libre servisyo ya ofrece amo el libre eye check-up y libre anti-ojos estaba kun Dr. Romeo Bagongon, libre medical consultation y medicina, dental y cortara del pelo. Si Normencia Matugan de Purok 4 na Labuan, uno del magayaman pila na medical outreach. Asugun ko nele ya anda ele na medical outreach para manda check ya su vista y di su prisyon. Wala ko kainom. Karon magpa-check up ka? Pag-check up ko sa akong mata kay kulap. Kung sa'yo na alim mong mata? Ano yun? Karakata o saan yun? Katarata. Katarata. Ya sa katambian bentaha si Renato Evangelio na libre medical outreach para mandaman check-up sutos. Ya po sigun ele sa libre medisina para na disutos ina prisyon. Muna tayo hypertension, tos, O sa medisina man ito po din? kakartan, pati lagundi, Amlodipine. Maintenance. Maintenance. O pati para dito. Libre, sige. Libre. Kanda matugan i Evangelio y expresa gratitud kun Chua por el libre outreach program ya conduci Estena de Ilabarrio. Si Chua ya habla ta conduci el medical outreach program na diferentes barrio na Distrito 1. Mayor parte ta conduci el con Estena mga lejanos lugar donde hindi permit alcanza el servicio del gobierno. Asugun kun Chua ta dali tambien el importansya na kondukta del mga medical mission siendo uno del su prioridad amo el salud. Ya ayuda hace posible con la actividad el Departamento de Salud, si Dr. Romeo Bagongon, un conocido especialista de ojos, y el Barangay Council de Labuan. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Cree el congresista del Distrito 1 Catchua que debe regularmente visita el mga-elegido oficial con el de ilang constituentes y hindi si durante lang el tiempo de kampanya. Y habla si Chua en esta manera, puede sentir el mga constituentes el presencia del oficial y mismo tiempo puede continuar sabe el tal oficial el situación y diferentes quejas del sus constituentes. Y habla con este si Chua durante el Catchua's Night na fonda del recodo del Sabado de noche, Oktubre 4. Según con Chua, uno el fonda del mga aktibidad o okasyon que puede visitar un oficial y mankwento con su mga constituentes. Unti-unti po natin ginagawa na makapisita po ako ulit sa mga lugar na nabisita natin. Hindi para masabi po sa mga tao na ang pagbisita sa mga tao hindi lang tuwing kampanya. Pero dapat tuloy-tuloy po ang serbisyo na nabibigay natin sa mga tao. Kasi yan ang trabaho natin bilang representante ninyo. Novena na Fortaleza del Pilar ya comenzaya donde na Octubre 12 el celebra el fiesta. Aquí el report de Emil Tuban.
Manada del mga deboto el atende con el primer novena más aquí na Port Pilar del viernes tarde. A las 5 del tarde, el llenad de mga deboto el Fortaleza para atender el primer misa del novena más. El Blessed Merita entra kanaton como espiritu para guía para con el Dios Tata. And our Blessed Mother is there journeying with us. It teaches us not to give up. She reminds us that God is a just and merciful God in our desire for goodness, fairness, and service. Tiene de este mga deboto tapikura kompleta con el 9 días de novena más, pero tiene hindi ta pwede kumpli kahit tiene mga rason ta sucede ka nato na di aton cuerpo. Pero mas alegre kita si pwede kumpli con este. Así con este si Roel Suan de Barangay Tugbungan, bien liviano gayod el di aton corazon si pwede kumpli con el 9 días de novena más. Si puede gacho que mal-fulfill el 9 día novena más, worth it, ben liviano at el na corazon, kasi sambanginyo and asi katoliko. Momento di Suan debe anda kita aquí para reza, para na word peace, i-entrega kita na Diyos el jaton corazon para bien del nasyon. Bien grande el supe con la Virgen, ano ay mga kalamidad ya liga aquí, ia protege este kanatun durante el Zamboanga Siege. Akrigat yo con ese ser, kalo way back akal datong Zamboanga Siege, este milagroso kat el Nuestra Señora la Virgen del Pilar, and also bueno kat akin na Zamboanga, no hay kanatunto pa kalamidad. El observación del mga deboto, no hay tanto decoración el Fortaleza este año, pero mucho lang siempre ta atende con el misa. Mas mucho el ta atende con el de a las 5 del tarde, kahit siyene mga empleyado ta pwede anda atende el misa. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El entero país asigun este tiempo ta experiencia el epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ por causa apueraya del Philippine Area of Responsibility el Typhoon Paulo. Nabisya también el pag-asa con el severe tropical storm que tiene international name el Halong, donde ta esta pa este apuera del par. Asigun kung Norman Montaño, el weather specialist del pag-asa na syudad, no hay grande posibilidad mag-landfall ese si Halong na pais, pero si en tal caso, el llamaconeste si Quedad. Pero este tiempo, siguiendo ITCZ, el condición del tiempo esperanzado ulan llega hasta tarde o principio tarde hasta madrugada hasta na otro semana. El mal tiempo kita to experience tan monitor kami outside par is with international name Severe Tropical Storm Halong. Bale, pasa lang este na par. So, hindi sa man landfall na Pilipinas. Bale, man-expect lang kita rains either Lego de noche or mañana aga in the following days. Tan experience kita ara este tiempo medyo cloudy man kita ara. So, tan experience kita ITZZ kasi series of LPA man sa pati Baguio. Kaya lang kita man continue tan experience kita hasta next week po, ma'am. Presyo del carne, puerco y manok ya abaja un semana antes el Fiesta Pilar. Aquí el report ni Marites Espartero. 2 semanas lang antes man Fiesta de la Virgen del Pilar na syudad. Ben noticia para el mga vivientes siguiendo el precio del carne puerco y manok ya mengba mientras el carne de vaca ya mantiene el precio. El carne puerco asegun ya mengba 20 pesos cada kilo, principiando ayer desde 280 pesos cada kilo, ahora 260 pesos siya lang. Asegun ese con Melvin Enriquez na Changue de Santa Cruz por casa mucho según supply este mga tiempo. Ya ma'am. Kuan 260 ang kilo tu época saben manada se stag manada gaidor tam abaya para ku época saben manada puerco ara. Bueno, ahora que abaya puerco ara para fiesta. ¿De cuándo lang sir? De ayer. Ya mengua también 20 pesos na kada kilo del manok, desde 200 pesos cada kilo, ahora 180 pesos siya lang. Pero na drumstick, 190 pesos el kilo. Ese por casa mucho supply de manok taliga na syudad desde Davao y Cagayan. Ya ba, ma'am? 20 peso. 20
20 peso. Sir, pati aran. 180. Kung kuhan ma'am, crab stick ibang price. 190 kami magbenta. Maraming supply. Oh. Mientras tanto, pigo lang siyempre el presyo del carne vaca. El puro laman, 480 pesos kada kilo. El mezclao laman con bukog, 350 pesos kada kilo. Si puro bukog, 100 pesos el kilo. Mientras el rabo del vaca, 200 pesos el kilo. Ngayon man sabi ma'am, na ito na baka. Maintain lang. El mix dia doon, 350. El pure laman, 480 ma'am. Okay. Siyempre, puro bukog lang, sir. Kaya kita 100, kaya 50. Depende ma'am na bukog mo. Rabo de vaca, kwanto? Rabo, 100. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Seguridad na sitio Sapa Dulyan na Calabasa debe intensifika por causa na rido. Autoridad hace regular inspeksyon na night spot para prevenir jóvenes kada biktima de droga. Agueraw kalsada na Tetuan ta reklama mga motorista. Rehabilitasyon del Camino Natala Bualan por largo tiempo ya awarded pero hasta ahora no hay pa prinsipya implementa. Artilin Boulevard y aliena de gente ayer na conducta del regata Wow Sardinas y Lechon Festival. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series.
You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Seguridad na sitio Sapa, Dulian na Calabasa debe intensificar por causa ng asunto del Rido o Clan War. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya propone resolución el Consejal Frederick Atilano y Chairman del Peace and Order Committee del Consejo Local para suportar con el recomendación del alcalde Kimer Olaso para construir un detachment del Task Force Zamboanga na Upper Sitio Sapa Dulian na barrio de Calabasa. Según con Atilano, necesita el lugar el security intervention del gobierno local para prevenir más agrava pa el rido o pelea entre el dos familia na lugar. So, causal intervention del de atong gobyerno. So, el council, ya DCD, para suporta con el move del de atong alcalde que construhi task force detachment. So, in connection con ese, este de atong resolution. A resolution requests expressing the support of the Sangguniang Panglunsod to the initiative of Honorable City Mayor Kimer Adante Olaso for the installation of a task force Zamboanga detachment at Upper Barangay Calabasa, Zamboanga City to prevent further family conflicts or rido and restore peace and order in the area. Según con Atilano, base na informasyon kaya pwede sila obtene, ambos lao del familia envuelto na rido el tiene ya muri. Y el cosa quiere manda descansa el alcalde, razón si por qué necesita intensificar el mantención del modo de seguridad na lugar. Accordingly, el pamilya sa Isiamuri, ina par del otra pamilya, Cheneten Irido. Del Septiembre 20, ya bisita sila mga konsehales na lugar. Presente también el alcalde Olaso y comandante del Task Force Zamboanga. Y durante el día visitada na lugar, ya puede sila observa que reina el miedo entre el mga residentes na lugar por causa na konflikto del dos familia. Hasta el klase na eskwela na lugar afectado ya también según. So, makamiyado lugar, ya bisita kita liya together with Councilor Dan Vicente, Councilor Gian Enriquez, Councilor Joel Esteban, pati el Task Force Commander, no, kay bien necesita kita chen intervention. So, el area na report que el eskwela abandono ya, mga casa no masente por el miedo na presente konflikto dos pamilya. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Pidi al Konsehal Carol Julian Deripe na mando Pulisya Lokal IPDEA en koordinasyon ng Gobyerno Lokal de Zamboanga i Department of Interior and Local Government para kondusir regular inspeksyon ikuhida na mga night spot como club i bar na syudad. Para prevenir mga jóvenes keda envuelto o keda biktima na droga ilegal. Pulaw na resolución que propone el Consejal Deripe durante la regular sesión del Consejo Local y soporta con el Consejo. Y pwede también si Dalipe na mga baryo para man-monitor con el mga night spots na di ilang mga barangay. A resolution requesting the Zamboanga City Police Office and Philippine Drug Enforcement Agency in coordination with the City Government of Zamboanga and the Department of Interior and Local Government
and other related local authorities to conduct regular inspections and operations in clubs, bars, and entertainment establishments in Zamboanga City to protect the youth from exposure to illegal drugs. Agweraw kalsada alinatetuan ta reklama mga motorista. Akil report di Marites Espartero. Nuevo pa lang asigunya kompone kung albaga kalye na baryo de Tetuan, specialmente na Alparo para napalkatan. Pero este tiempo, tapadese el mga motorista y cuantos mga residentes ta esta na lugar por casa bien umal este. Mucho yung mga agwehero kita kausa Geneves aksidente. Igual na cosa y relata si Señor Jesus Inocente Punzalan, el mga motorista ta ibita pasa na agwehero ita pasa na gutter, Geneves yan pa mga motorista, hindi ledyaw na kamino, taprenaya lang enseguida si tapo de mira con el agwehero, razon ta desgrasya, conviene componer con el kamino para evita desgrasya asigun con el abuelo. Ala pa na palkatan, nakilala na birada palkatan, no? Ay tinla, tala. Birada, bangaya ka naton. Terrible. Conviene kasi kumpuni ho. Ya ichegan, ichera del otro, ya sa paule. Pwede pa man-repair lang. Icha ispaltum, bata ispaltum mo bonamente asida. Nuevo lang ba siya kumpuni, sir? Nuevo lang siya kumpuni. Di ay icha lang akalo ispaltum, ya bulay atamin. Kila icha da ispaltum, soa. Hindi kompleto. Mira to kalalya o, liso. Mira to kalalya, liso. Pero ahora te quedo, falta cemento. Cosa ta pasa? Güero. Sayang alsen, pag-gobyerno. Buta lang. Talipara rayo mga senator rayo mga kurakod. LDC pa o, gobyerno mga puro mga kurakod rayo. Mientras tanto, asigun también con Señor Edwin Beirano, un chuper de tricycle, bien malisod asigun pasa na kalye, para hindi tumba LDC unit, si tapasa na kalye, tapasay lang asigun ele na sidewalk. Este lang, actualmente, este katakyo, pati kailangan lampas na palkatan, anekil palkatan de, amo tamin el panalya, kay ondo, este kyo, no sabi kami si ondo yel ondo, obligado kami pasa, sini kami pasa subiti na sidewalk, bukat kami on liso-liso kay makatumba tamin damon unit maka diskrasya kita na otro. Pidimiento del mga motorista y residentes na lugar debe pone atensyon kung na problema na kalye. Si pwede asigun ba siya arena para man-level lang asigun el kamino o mas mejor si alman spaltum kung el kamino para evita desgrasya. Para con el barrio Kapitan del Tetuan, Dr. Richard Mariano, el Consejo de Barrio ta necesita yaman oversight kung el mga proyekto na barrio o dali kanila el se llama oversight power para pwede tuma-action siguiendo este mga asunto si tatyane reklamo ta reporta lang sila na opisina de inhenyero si pondo este del LGU o si del DPWH. You know the best way gayod Amira man yun, no? I've been sitting down for 2 years naman. 2 years na kita December. The barangay council really needs to oversight este mga projects tan implement na barangay. Kaya Geneves, hindi lang totoo itapo ni Ayat, Kamayaki, and then the residents here, every time, mga kosat sila tamira, substandard, mira kami Bempino lamang gayon. We just report this to the Office of the City Engineers, funded by the local. Si DPWH tamintan report. So dahil era ko namon oversight power para mira ko na sa kumara, talya. Ablay kuntigo, why is it the Alfaro, prinsipya na City Mall, going akakosa to tabla, punta na palkatan. Ablay kuntigo, Rio, ganin sila di mi barangay. De Verasan? Rio. Why? Because of the mega drainage, no hay pa connection, no hay pa onde sale agua exit, ondo lang sali. Until now. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Rehabilitasyon del camino al Natala, Bualan, Yaman Pondoya, pero no hay pa prinsipya. Aquel report di Marifita Mayo.
Yable el Kagawad del Bualan, Jesus Jesse Inot, que del Junio año 2023 pa yaman award na kontraktor con el proyecto del rehabilitación del camino na Sitio Tala na Bualan. Pero hasta ahora no hay pa puede comenzar con el proyecto. Más que el tarpaulin ya instala na lugar donde estipulado el mga detalles del proyecto, rompido ya. Según con Inot, tiempo pa del antes congresista del Distrito 2 yaman award con el proyecto na kontraktor. Aumento pa di Inot que proyecto este del DPWH y tiene contract amount de más de 24 millones de pesos. Tienes more or less, I think, 24 million. Then we were informed that the project should have been started in June 27, 2023, I think. Onde hasta ahora no implementa con el project. Según con Inot, base na eksplikasyon del DPWH, no pa puede comenzar con el proyecto, siendo tiene pa problema na donasyon del terreno. Quiere también, según el dueño del mga terreno, que hindi lang rehabilita con el camino, sino pone también desagüe allí. Siendo kasumi este camino na agua y ulan, si fuerte el aguacero. Tiene que deberasan pedimiento el cuanto dueño del mga terreno ali, kay quiere sila asigura el drainage system. So far, si mangkwento about the project yamira kita no ipa-implementa na Barangay Bualan, onde sabi kita para implementa ya, silang kita el sabi, el JNB Fernandez Road na Tala, pero we were explained by DPWH si porque no ese project pwede man realize pa. Mientras tanto, habla si Inot de más temprano, yaman diálogo ya el congresista del Distrito 2, Jerry Perez, con el dueño del terreno. Anticipa según el Barangay Council del Bualan que ahí tiene este positivo resulta para ver podía principiar rehabilitar con el camino y podía con este usa el mga residentes na lugar. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El conocido Roselier T. Lim Boulevard ya linad del mga gente ayer na kondukta del regata Wow Sardinas y Lechon Festival. Aquí el report de Emil Tuban. De Barangay Sinunog el ganana binta race competition durante regata 2025 alina Arte Lim Boulevard ayer aga. Tiene 235 ella participa con este competición y tiene 10 hits con 25 mga binta cada hit. Ella puede sacar el primer premio amo el de Barangay Sinunog kanda Dani Ladja y el de su hermano recibe 52,000 de pesos cash y mga sertipiko. Así kun Ladja akan sa kanila 3 meses para man-practice para puede gana. Kaya del otro año, talilan sila na segundo puesto. Mga 3 months siguro, sir. Pero hindi naman sa araw-araw ganun. Pero nagsimula kami sa practice sa mga 3 months po. Si Ladja y su hermano ya principia participa na binta race del año 1992 pa, ipirmi sila tapos de saka el primer premio, Chenebes na segundo puesto. Simula ako pumasok sa ganitong laro, 1992 hanggang ngayon. So sa tingin ko, pag hindi ko nakalimutan yung 3 beses lang siguro ako natalo. Pero hindi naman sa champion lahat. Second placer amol bangka numero 126 de Isla de Santa Cruz. Ya po de Libabolbe 42,000 de pesos. Y el third placer amol numero 205 de Kasanyangan. Ya po de gana con el 37,000 de pesos. Y el fourth placer amo el número 231 de Mariki. Ya gana 32,000 de pesos el fifth placer el número 37 de Isla de Pangapuyan. Ya puede ganar con el 27,000 de pesos. El número 230 que da most colorful binta ya recibe 10,000 de pesos kay bonito el design de su binta. En los demás del mga participa pero no hay puede ganar ya tiene 3,000 de pesos como consolation prizes. Ya tiene mga bisita de otra nación durante la ocasión alina Arte Lim Boulevard ayer aga. Para mira con el binta race Wow Sardinas y Asaw Lechon Festival. Ella viene aquí amol Malaysian Ambassador to the Philippines, Datu Abdul Malik Melvin Castilino, y tiene pa un German nacional ya puede mira con el ocasión. Así como con el alcalde del ciudad Kimer Olaso, esta el primer regata durante su término como alcalde, y aman welcome ele con todo el mga bisita.
Esta regata 2025 amo el de mi primer regata como alcalde nacional de Zamboanga. Today we gathered on this great Rosalier Tinim Boulevard to witness yet another timeless tradition that showcases the rich maritime heritage of our beloved city. Alegre también la kongresista del Distrito 1 Katrina Tsua kay tiene mga de otro nasyon elia anda aquí na syudad para miracolel de aton mga aktibidades aquí na syudad. Yes, and antes yan meet kita con el mga otra bisita, chene mga vloggers, chene kita men junto con natin el ambassador de Malaysia. Alegre kita kay ta pwede kita man showcase el de aton kultura, el cosa kita chene aquí na Zamboanga. Hopefully na next year mas mucho kita turista, mas mucho turista ay bene aquí na di aton Zamboanga. Yatan tamen wow sardinas alina Artilim Boulevard donde diferentes mga pabrika de sardinas yaman display con el klase de kusida con el sardinas yaman da sila come na gente con el diila mga produkto. Elya gana aki na wow sardinas Amol Aquatic Food Manufacturing Corporation ya recibe 30,000 de pesos premio. Iya laka 2 el Universal Canning ya recibe 20,000 de pesos. Iya laka 3 el Mega Fishing ya recibe 10,000 de pesos premio. Consolation prizes 5,000 de pesos cada uno. Mientras tanto, tiene también Asaw Lechon Festival. Ya participa el 25 mga lechoneros y barangay participa también con este contest. El Gozos Lechon ya gana bajo na mga lechoneros y el barangay Kulanan, el ya gana bajo na barangay category y recibe cash y certifico. Muchos mga barangay el ya participa con este competición y aquí taman junto-junto sila para dali mira si Cosa Chene na dila mga barangay. So ya pwede mankwento na otro gente, ya pantayo, que mucha gente desde lejos mga barangay pa. Chene de barangay Cacao, Chene de barangay Lapuan Limpapa, ya ginda aquí. Na taabla nga na yung inate, si Ancina de mucho, Ancina de grande, el suporta del mga vivientes de atong syudad. Continua tamen siyempre el mga bien vale programa del di aton syudad de Zamboanga y tamen siyempre del City Tourism Office. El mga vivientes siya pwede come libre con el mga asaw lechon, kaya pone sila mesa para el budol fight. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dungan, Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mas o menos 21 eskwela y grupo ya partisipa na Invitational Drum and Lyre Competition kaya kondusi na City Coliseum Tetuan. Ang report di Emil Tuban. 21 mga eskwela y grupo ya partisipa con el Invitational Drum and Lyre Competition 2025 alina City Coliseum ayer. Tiene 3 kategoría amol elementary, high school y open category. Sir, tiene kita 3 kategori aura, tiene kita na elementarya, tiene kita na high school category, tiene kita open category. Na elementary tiene 6 grupo, y na high school tiene 7, y el na open category tiene sila 8. Este tiempo es el de con todo grande premio para con el grupo. El na high school talina 150,000 para na champion, y el na second talina 100,000, y el ka 3 talina 80,000 de pesos, y el consolation talina 20,000 de pesos. Es el pinaka-the best ara premio de este año kasi na tiempo ara na adisyon di dating mayor kay Merdin Alaso. Niya dali el pinaka-grande premio, es el pinaka-una premio niya dali na inter-competition di ato, no? After the pandemic, es la ara pinaka-grande. Na elementary, tiyan kita 150,000 al champion,
El second yaton is 100, el third is 80. Kung tiyan konsolasyon, 20,000. Na high school category, igual lang tamin ele. Na elementary y high school, igual lang el premio. Y na open category, tali na 300,000 de pesos para con el champion y 200,000 pesos con el second y 100,000 pesos para con el third placer y consolation na 50,000 de pesos. Tiene special awards para na Best Mallet, Best in Musicality, Best in Majorette, Best in Color Guys, ay receive el special award. El grupo ay gana aquí ay compiti na national competition. Ya principias de drum and lyre competition, tiempo pa mayor si Kong Celso Lobregat, ita continua pa este hasta ahora. Elian champion na open category, amol UC Wildcat Percussion, y el first placer el Bertuso Marching Azul, y na second runner-up el Griffins Percussion. Na high school el champion el Ferndale International School, y el first runner-up el Lampara Hines Percussion del Zamboanga City High School Main, y el second runner-up el Colony National High School. Na elementary el champion Tetuan Central School, y el kasigundo el Kawit Elementary School, y el katres el Mercedes Central School. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya puede aresta con 6 persona durante el campaña contra illegal juego al Nakaman Chile Zone 3 ayer tarde. El Station 11 niya puede alcanzar na akto con este mga sospechao tahugatalang. El mga arestado persona amokanda Mijan, Jerry Jr., si Richard de la Cruz. Kanina pa konfiska el 260 pesos sen detallada y 2 pesos coin tausa na juego de talang. Con el mga sospechao, ya entregaya na PS11. Proyekto de bypass road desde el Putik para tumaga taman monitor el kapitan del Putik. Aquí el report ni Marites Espartero. Este el proyecto del Department of Public Works and Highways cantidad de 101 millones de pesos. Este el construcción del bypass road desde Putik en particular na Santo Niño Village, frontera solamente del Zamcelco, hasta na barrio de Tumaga, Putik Road. El Biometrics Development Corporation amo el contractor, donde base na summary of the project, debe principia el proyecto del enero 13 este año. Yaan al news team na lugar, notable nuevo pa lang ya ba siya magagraba, y no hay gente quien trabaja. El cosa solamente puede mira amo el undiutay bakho. Asigun con el barrio kapitan del Putik Jeronimo Lao, del pasado mes solamente ya principia ba siya graba na lugar. Bien delayed ya asigun el deste implementación. Bien grande ayuda este proyecto ng magabibientes puede asigun este menora con el problema de tráfico na syudad si en tal caso el acaba. Por eso asigun con el kapitan, hindi le deha con este proyecto, si deha sila con este, hindi ase acaba. Debe dale el kontraktor con el valido razón kay tiene este daan fondo. No idea porque delayed in implementation. So far the idea yan dayod poko lang ilente tatraba. Si man Francis complete up na siya, siguro ma-minimize siya el traffic congestion na kinaputik kay tiyan naman sila light. Kung diversion road mo siya kaya. Di ila sina work akin na trabaho nila siguro palta sila in telpon. Debe siya si implementa ka din ba namin telpon na aksidente. Si Consin si notice to proceed, yan release siya si quanto porsyento del budget. So si stop sila kung nasi, there's no reason for them to na hindi abdakan natong porkailan stop. Man follow up ka to kung sa proyekto. Si. Dikil dia tali man taming mira ko nasi, no? Yan no tatakad mo na siya palta ka 20. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Mga pasahero del lancha el MV Sharajoy 5 y experiencia susto y miedo este aga por causa ng fuerte mareada y viento na lamar. Donde este lancha y salina ciudad para Ciudad de Lamitan este aga por causa ng suceso un mujer preñada también Elia Malpari. El mujer ya identificado como si Razel Fernandez, 33 años, nativo del Dipolog y presentamente nakeda na Bato o Barangay Bato, Lamitan. Enseguida se asistí el víctima el personal del Lamitan City Disaster Risk Reduction Management Office y el Coast Guard Sea Marshals. La inicial investigación del CDRRMO ya revela kay si Fernandez 3 meses preñada, donde na vicinidad ya el lancha del Isla de Santa Cruz y andes na una excusado de lancha y descubrí taman sangre ya este. Apenas sa siguro liga na pantalan de Lamitan y Alibacore, enseguida
na un ospital. El insidente asigun medyo delicado itabiyahan na mar, especialmente kung aquellos mga prinyada. Rason na ta necesita el se llama disaster preparedness maskin na magalansya. El Culianan Little League Baseball Team amo elya sa kampiyon na 2 dia Zamboanga Valientes Baseball 12 Under Tournament kaya kundusi alina Mampang del Sabado. Sa team de sa diferentes barangay na syudad elya entra na torneo donde mga bata players se recibe también libre uniforme estaba na opisina del Consejal del Distrito 2 Juni Navarro. El Kenya gana amo el representa con el syudad na Zamboanga, syudad de Zamboanga na International Baseball Tournament na Pampanga na Oktubre 10. Donde el diila mga kontra estaba pa na Guam, Ateneo de Manila University, Muntinlupa Under 12 Group A Division. Na Miyerkules Oktubre 8 el Viajaya para na Pampanga el Zamboanga team, el enkabisa el Consejal Juni Navarro. Dati hindi nila maisip na nadala natin ang Zamboanga Basketball sa international. Ngayon, gagawin din natin sa baseball. Kaya habang maaga pa lang, 12 years old pa lang sila, from grassroots, 10 years old, 11, 12, yan ang programa ng Zamboanga Valientes ni Councilor Juni Navarro. Takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Mindanao el experiencial efecto del Intertropical Convergence Zone. Afectado aquí el Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Itawi-Tawi. Kapas asigun liba, fuerte ulan. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Visible al alegría na kada mga vivientes kin temprano pa lang talya na Artilim Boulevard ayer para mira con el conducta del Regata de Zamboanga 2025. Este regata parte del cultura del mga zamboangueño que del otro lugar ta Precuracopia. Pero solamente el Zamboanga ta sale siempre como original por causa con el colores o de colores mga vela de vinta. Como repaso, el modo de transportasyon na mar antes, mga tribo como Sumanon, Mabangingi, Kalibugan, Bajaw, Yakan, Tausog, y mga Zamboangueño, amo el vinta. Y este parte también del ilabus la vida na mar como pescador. Por eso cada año ta conduci con la regata para tiene también participación estos mga pescador na di aton actividad del Hermosa Festival. Igualmente, el mga sembrador donde di ila mga produkto ta vende na cosechas de Zamboanga na Plaza Pershing. Mucho mga bisita, turista el taki na syudad ita apresya con lagasan de vinta que tiene diferentes color na mismo vela. Habilidad del quien taliba con el vinta para hacer más core el sagwan y seguir na viento para más ligero y pariginda na finish line. Alegre el magayanda na regata por caso para también come libre sardinas del mga canning companies que tiene na syudad donde ta considera como Sardines Capital of the Philippines. 18,000 lata de sardinas el Japone na camino para del Boodle Fight. Mientras aquellos sa Come Puerco, dayo niya anda na asaw lechon festival donde participa mga lechoneros de Zamboanga y 10 mga barangay elya dale como Come Lechon na Boodle Fight na mismo camino. Kada ikwal ya prikura sa Borja lechon que ya prepara mga lechoneros y barangay ken el por primera vez ya participa na asaw lechon festival. El barangay Culianan amo el yakida overall ganador na sabroso lechon y best in table presentation. Habla un vlogger de Manila que ya visita na syudad ya habla que completo el fiesta na Zamboanga. Libre el sardinas, libre y sabroso también el lechon. Ya habla el Tourism Undersecretary Mayra Paz Abubakar animaw el syudad por causa ng mga programa y actividad relataw na fiesta mas takida bonito y mas mucho
el quien dale oportunidad participa. Ojalá el visita y turista, el continúa visita na ciudad más que hindi tiempo del hermosa festival para el sector de turismo y economía y trabajo más alarga pa. Después de la actividad ayer, notable el basura también niya dejan na Artilim Boulevard pero dayo niya limpia el OCNR. Bonito la impresyon kanaton del mga visita. Ojalá el continúa y el Dateline Zamboanga ta reconocer el esfuerzo del sector de seguridad quien dedicado para servir y proteger con el Zamboanga, visita man o turista quien takita celebra fiesta. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Octubre 6, 2025. En calor de entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.